Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ulises Ruelas y vamos a dar inicio a la sesión informativa para el programa de prácticas profesionales CUSEA 2026B. Bueno, yo les voy a platicar qué tipos de práctica existen en el programa de prácticas para que ustedes puedan obtener los 8 créditos que se requieren. Tenemos dos opciones. Son las prácticas voluntarias y las prácticas obligatorias. En las prácticas voluntarias, ustedes pueden iniciar la práctica en cualquier momento del ciclo escolar. Estas vacantes se publican en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Cualquier vacante que ustedes encuentren ahí tiene un convenio previo con el CUSEA y pueden aplicar a esas vacantes solicitando un oficio de asignación. ¿Qué tienen que realizar? 6 meses de práctica. No existe un mínimo de créditos para poder aplicar en esta modalidad de prácticas voluntarias. Es decir, ustedes pueden realizar prácticas en cualquier momento de su carrera y acreditarlas cuando cumplan el 70% de los créditos o el 60%, dependiendo de su carrera. Lo que sí es necesario es verificar que las actividades sean relacionadas a su programa educativo para poder acreditar esta práctica. Y bueno, al finalizar los 6 meses, ustedes van a acreditar por la modalidad de experiencia profesional. ¿Qué tipos de práctica existen? Bueno, les acabo de platicar las prácticas voluntarias, pero también existen las prácticas obligatorias. Tenemos 3 modalidades: in situ, experiencia y estancia de investigación. ¿Cómo pueden realizar este tipo de prácticas? Estas se realizan cada inicio de cada ciclo escolar. Es decir, actualmente vamos a iniciar un registro del 2 al 19 de junio para la modalidad in situ. Para la modalidad experiencia será del 24 de agosto al 4 de septiembre, al igual que la modalidad de estancia de investigación, y ustedes pueden optar por acreditar en alguna de estas 3 modalidades. Para poder acreditar en este tipo de prácticas obligatoria es necesario tener el mínimo de créditos establecidos de acuerdo a cada programa educativo. Deben realizar el registro al inicio del ciclo en las modalidades de experiencia y estancia de investigación. Y deben realizar un ciclo anterior el registro en la modalidad in situ. Para el ciclo 2026B, el registro será del 2 al 19 de junio y bueno, deberán realizar la cantidad de horas específicas de cada programa educativo en esta modalidad llamada in situ. Bueno, para poder acreditar sus prácticas profesionales obligatorias, estas cuentan con un valor de 8 créditos y se encuentran en la especializante obligatoria. Es necesario tener el 70 de los créditos totales para poder realizar su registro y poder acreditar en esta modalidad. No aparecerá esta asignatura en CIAU para su registro. Una vez que la acreditan, solo les aparece directamente en el Cardex. Y bueno, no existe un aula de clase tampoco. Sí se les asigna un tutor que más adelante les voy a explicar. Y su evaluación no es numérica, sino deberá ser acreditado o no acreditado dependiendo. Pero también existen 2 excepciones. Para la carrera de Ingeniería en Negocios,
con un valor de 6 créditos y lo podrán realizar al 60% de los créditos. Y para la modalidad de gestión de negocios gastronómicos, quienes tienen 2 prácticas profesionales, la primera se debe realizar al cumplir el 34% de los créditos, que es la práctica operativa, y la segunda al cumplir el 70% de los créditos, que es la práctica administrativa, y ambas prácticas cuentan con un valor de 8 créditos. ¿Qué opciones tengo para obtener los créditos de prácticas profesionales? Bueno, se pueden agrupar en las siguientes modalidades: estancia de investigación, la modalidad de in situ o experiencia profesional, de las cuales vamos a platicar más adelante. Iniciaremos con la modalidad de estancia de investigación. En esta modalidad necesitan haber sido aceptados o aceptadas y participado en algún programa a manera de estancia de investigación. Y hay algunos casos que se realizan veranos de investigación, como el verano Delfín, el verano Jaguar, el verano científico, becario ProESNI, becario CONACYT, becario de estímulos económicos para estudiantes sobresalientes en la modalidad de investigación. Y bueno, ustedes para poder participar necesitan haber realizado la práctica previamente. Estas vacantes no se ofertan en esta modalidad, solo es para quienes ya han participado en alguna de las que mencioné anteriormente. Si ustedes van a participar en el próximo verano, pues se podrán registrar del 24 de agosto al 4 de septiembre para obtener sus créditos. Y bueno, en la modalidad de estancia de investigación, el proceso es el siguiente. Ustedes requieren capturar la información personal, los datos de la movilidad, de la modalidad, y subir la siguiente documentación en la plataforma de CIP. El recibo de pago en digital lo deben de convertir en PDF para poder cargarlo en el ZIP, y el original lo deben de entregar en el programa de prácticas. La ficha técnica la pueden descargar de CIAU o de Leo. Y bueno, previamente ustedes debieron haber solicitado la evaluación al investigador, que es el formato 9, y este lo pueden encontrar en nuestra página web. La carta de aceptación y términos emitida por la universidad o el centro de investigación, en las que se haga constar la incorporación y la conclusión satisfactoria del estudiante en la estancia de investigación, es necesario que la junten y realicen Bueno, continuamos con la sesión informativa. Entonces, una vez ustedes realizada la estancia de investigación, deberán tener su carta de inicio y su carta de término, y también deberán elaborar un informe final, el cual
pueden encontrar el contenido en nuestra página web. Asimismo, deberán ustedes descargar una carta responsiva que viene en nuestra página web y todos estos documentos los deberán de convertir en PDF no mayor a 10 megabytes y debe ser por separado. El registro se completará al entregar el recibo de pago en físico en el aula A205 de 9 a 18 horas y se realizará la activación del usuario en el SIP conforme se reciban los comprobantes de pago. Bueno, así es como les aparece el tablero para que ustedes puedan realizar su registro. Es necesario capturar su información: nombre, apellido paterno, apellido materno, su código, su carrera, su correo electrónico de estudiante de preferencia, el porcentaje de crédito, el cual pueden consultar en su Cardex. Y bueno, este es como van a visualizar ustedes el tablero para poder cargar toda la documentación. Bueno, les insisto, deben de ser menor de 10 megabytes en formato PDF y aquí podrán cargar los archivos para poder realizar su registro. Bueno, vamos a pasar a la modalidad in situ. Para acreditar por la modalidad de in situ, existen 3 etapas, las cuales el estudiante deberá de completar. Y bueno, la etapa 1, es necesario que den de alta su seguro facultativo, ya sea mediante la página del IMSS o la aplicación. Si pueden realizarlo de una vez, porque en algunas ocasiones la página falla y al momento de querer hacer el registro no funciona. Por eso es necesario que lo den de alta, chicos, con anterioridad. Es necesario que revisen la oferta de vacantes publicada en nuestra página web. Y también es necesario contactar a la entidad receptora para el proceso de selección. Y bueno, ¿cuándo se van a publicar estas vacantes? Se van a publicar a partir del día 2 de junio en nuestra página web. En esta modalidad, al ser aceptado en la entidad, necesitan capturar su información personal, como son los datos de la modalidad, y subir la siguiente documentación en la plataforma de SIP. Necesitan su recibo de pago en digital, convertirlo a PDF y el original lo deben de entregar en físico. El formato de orden de pago lo pueden descargar en la página web. Y bueno, ¿cuánto deben de pagar? El que se debe de pagar es el de 100 pesos, chicos, porque hay 2 recibos de pago de 100 pesos. Es el que ustedes deben de pagar si solo han realizado una vez la práctica. Si ya es la segunda vez que la van a realizar, deben de pagar el de 155 pesos. Y bueno, ¿qué más necesitan? Necesitan tener la aceptación por parte de la entidad receptora, ya sea mediante una carta, oficio o un correo donde diga que ustedes fueron aceptados para realizar la práctica en esta modalidad. Es necesario tener su cédula de alta en el IMSS en formato PDF, su ficha técnica, que la pueden descargar de SIAU o de Leo, y su carta compromiso, que la pueden descargar desde la página web. Y bueno, todo lo deben de convertir en formato PDF para poder cargarlo a la plataforma de SIP. Y bueno, el registro no se completa si ustedes no entregan el recibo de pago en físico, ¿sí? Y debe de ser en las fechas establecidas. Del 2 al 19 de junio es cuando deben de realizar el registro y también entregar la ficha de pago. Y bueno, así es como van a visualizar nuestra plataforma para poder entregar los documentos y realizar su registro.
Deben de capturar su nombre, su apellido, su código de estudiante, carrera, código de electrónico, un teléfono y un teléfono celular, porque en algunas ocasiones tratamos de contactarnos con ustedes y no es posible. El ciclo escolar al cual se van a registrar es 2026B. Y bueno, en esta modalidad van a visualizar las vacantes de esta forma. Ustedes deben de seleccionar la vacante en la cual ya fueron aceptados para poder realizar su registro. Recuerden que para registrarte debes haber sido previamente aceptado en una de las vacantes de la licenciatura ofertada. Solo pueden registrarse en las vacantes que estén ofertadas de acuerdo a su licenciatura. No pueden registrarse en otras vacantes. Y bueno, así es como visualizan para poder realizar. Una vez que ustedes registran la vacante, les aparecen algunos datos y otros los tienen que llenar ustedes, como su número de seguridad social, su horario de entrada, su horario de salida, y es necesario establecer pues, comunicación con la entidad antes de realizar el registro porque necesitan su documento de aceptación. Y bueno, en esta modalidad, en la etapa 2, es necesario asistir de manera virtual al conversatorio, que se realiza en Classroom y en Google Meet. Las fechas se las comparto más adelante. Es necesario recoger el oficio de asignación en el edificio A, aula 205, e iniciar la práctica profesional en la entidad receptora que hayan sido aceptados. Una vez que ustedes hayan iniciado la práctica, es necesario contactar al tutor o tutora que se les haya sido asignados, el cual van a poder visualizar en su oficio de asignación. Una vez que ustedes tengan su oficio de asignación, ahí van a tener los datos del tutor para que lo puedan contactar y puedan elaborar y entregar al tutor un documento de informe final para la revisión y retroalimentación, el cual lo pueden encontrar en nuestra página web. Y bueno, también es necesario completar algunas evaluaciones al tutor y a la entidad receptora desde la plataforma del CIP, y esta se realiza desde el usuario del estudiante. Es necesario subir al CIP en formato PDF el formato de evaluación al practicante, que lo encuentran en nuestra página web, su carta de término, su informe final y su presentación final. Es necesario revisar el formato que tenemos en la página web, y una vez que el tutor haya hecho la revisión del informe final y de la presentación, ustedes van a poder cargar sus documentos. Y bueno, para completar el proceso es necesario asistir al coloquio de prácticas profesionales para exponer la presentación final, y lo deben de realizar en un resumen de 10 minutos con una sesión de 120 minutos de 2 horas, en el cual se realiza aquí en el CUSEA. Y una vez que ya completaron esta etapa, solo deben de esperar los créditos, que estos se verán reflejados en su Cardex, no en la boleta, se ven directamente en el Cardex, y bueno, la evaluación será acreditado o no acreditado, dependiendo. Estas son la cantidad de horas por programa educativo. De acuerdo a cada programa educativo, tiene cierta cantidad de horas que varía desde las 240 hasta las 480 en gestión de negocios gastronómicos, por ejemplo, que tienen 2 prácticas. Es importante que visualicen esta tablita para que vean las horas que les corresponden en cada programa educativo. En la modalidad de in situ, no recomendamos que se realice la práctica en gestión de negocios gastronómicos ni en relaciones públicas, porque tendrían que hacer bastantes horas
Y bueno, con las materias y la práctica, pues no les daría el tiempo. Bueno, una vez que tengan la plaza, deben de realizar, por eso primero hacemos el registro en la modalidad de in situ, para que tengan primero la plaza y puedan acordar con la entidad un horario para que posteriormente realicen su registro de materias y tomen en cuenta el horario de la práctica profesional y no la cancelen, ¿sí? La práctica profesional no genera una relación de tipo laboral. Es importante saber esto. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer una práctica y porque existe un convenio entre la entidad y el CUSEA. Y bueno, a manera de resumen, estas son las fechas en la modalidad in situ. Es necesario revisar la oferta de las plazas en la página web de CUSEA, que estas se van a publicar a partir del 2 de junio. Es necesario, una vez que ustedes revisen la oferta, contactar a la entidad receptora para el proceso de selección. Ustedes pueden contactar a 3 o 4 entidades o las que sean de su preferencia y una vez que ustedes hayan sido aceptados, pues entonces avisarle a las otras entidades pues que no acudirán para que ellos sigan haciendo también su proceso de selección y puedan contar con estudiantes. Deben de capturar su información y subir los documentos en nuestra plataforma del SIP, que es el Sistema Integral del Programa de Prácticas Profesionales. También deberán de asistir al conversatorio que lo denominamos Trayectorias que Inspiran, que este será del 5 al 7 de agosto. Bueno, una vez que ustedes hayan realizado su registro, les enviaremos la información de qué día les corresponde asistir, que este será de manera virtual. Y también será necesario recoger el oficio de asignación en el edificio A, aula 205, del 11 al 14 de agosto, porque el inicio de la práctica profesional será a partir del día 17 de agosto. Recordemos que viene el verano y si ustedes son aceptados el 2 de junio, no pueden iniciar la práctica antes porque hay un cronograma y luego se desfasa con las actividades y cuando ustedes quieren tener la entrevista con el tutor el 17 de agosto, pues ya terminaron la práctica y pues no es posible. Pueden iniciar la práctica, pero no les cuentan las horas. Entonces, recuerden, la práctica debe de ser a partir del día 17 de agosto. Y bueno, vamos a continuar con la modalidad de experiencia profesional. En la modalidad de experiencia profesional pueden realizarlo en 3 supuestos o en 3 casos. Pueden estar trabajando en la entidad ya como trabajadores formales. Pueden ser becarios de la entidad porque algunas empresas pues ofertan este tipo de prácticas, ¿no? O de becas. Y también pueden acreditar por la práctica voluntaria, que son las vacantes que nosotros publicamos en nuestras redes sociales. Pero ojo, es bien importante que cuando lo van a hacer por la modalidad de experiencia profesional, desempeñen actividades que son relacionadas a su carrera y a su perfil de egreso del programa académico. ¿Por qué? Porque después hay algunos que quieren acreditar su práctica cuando realizaron otras actividades que no corresponden a su programa académico. Y entonces ahí no pueden acreditar la práctica. Por eso es necesario que antes de realizar el registro por la modalidad de experiencia, se cercioren que las actividades son relacionadas a su programa académico. Y bueno, en caso de haber realizado prácticas voluntarias, debe ser en una entidad que tenga convenio con CUSEA.
deben de solicitar su oficio para prácticas voluntarias y su oficio de término se lo dará la empresa, que hay un formato preestablecido en nuestra página web. Y bueno, también es necesario tener un tiempo mínimo de 6 meses al momento del registro. Es decir, si alguien quiere realizar su registro del 24 de agosto al 4 de septiembre, tendrá que ya haber cumplido los 6 meses de la práctica profesional. En el caso de la relación laboral formal, de ser trabajador o becario, bueno, no es necesario contar con un convenio, pero ojo, chicos y chicas, sí es necesario continuar con una relación laboral durante el ciclo escolar hasta que sean evaluados o evaluadas. Y bueno, el proceso, ustedes deben de capturar la información personal y los datos de la modalidad y subir la siguiente documentación en la plataforma del SIP. Deben de subir su recibo de pago en digital y recuerden que el original se entregará en físico. Deben de descargar su ficha técnica de SIAU o de Leo, convertirla a PDF y es muy importante que cada archivo no pese más de 10 megabytes, si no la plataforma no les permite cargar la información. Deben de tener la carta del empleador donde se mencione el tiempo de la relación laboral y las actividades que realiza el estudiante. Y bueno, la carta debe estar membretada, sellada y tener firma autógrafa del receptor. Ojo, firma autógrafa no digital, ¿sí? Y bueno, también deberán de entregar un comprobante de relación laboral, ya sea un contrato, un recibo de pago de los últimos 6 meses, uno por cada mes, o también pueden cargar su alta en el IMSS. Y bueno, es necesario para poder realizar su registro tener su documento de informe final que encuentran la guía en nuestra página web. También es necesario descargar una carta responsiva que encuentran en nuestra página web y la firma también deberá de ser autógrafa, no digital. También es necesario que la entidad les entregue una constancia de situación fiscal y bueno, todos estos documentos los deben de convertir en PDF y una vez convertidos por separado, los deben de cargar en la plataforma de SIP. Y bueno, es importante recordar que el recibo de pago lo deben de entregar en físico para nosotros poder activar su perfil en la plataforma del SIP. Bueno, así es como se visualiza. Deben de capturar sus datos personales y la información de acuerdo a la modalidad elegida. Además, pues recuerden que deben de subir la documentación correspondiente en cada modalidad porque son documentos distintos. Bueno, en caso de tener duda, también pueden entrar a nuestra página web. Así es como se visualiza cuando ustedes van a capturar su información, sus datos generales, el código del estudiante, carrera, correo electrónico, teléfono, teléfono celular, el ciclo que el próximo registro será el 2026B, porcentaje de créditos. Y bueno, una vez que se van a realizar el registro, deben de seleccionar experiencia profesional. Aquí deben de capturar el nombre de la institución, los datos de la institución, como es el domicilio, el teléfono, el puesto que desempeña como practicante o como trabajador, el tiempo que se ha desempeñado en ese puesto, que debe de ser 6 meses o más, su correo, el correo electrónico del jefe directo con el cual nos podamos contactar, el nombre del encargado o jefe directo, y bueno, algunos otros datos que les pedimos, como es la ficha técnica, el formato de evaluación que lo encuentran en nuestra página web, la carta membretada también encuentran el ejemplo en nuestra página web, el comprobante de relación laboral, que es el que
les da la entidad y su informe final lo deben de cargar. Y es necesario recordar que los documentos deben pesar menos de 10 megabytes. Y bueno, en ambas modalidades, el documento final debe entregarse con el resto de la documentación y debe de ser en las fechas de registro establecidas, que las siguientes son del 24 de agosto al 4 de septiembre. Es necesario que el contenido del documento final lo revisen en nuestra página web o en el apartado de la modalidad correspondiente, dependiendo de cuál sea su modalidad que vayan a realizar el registro. Y bueno, aquí hay un pequeño, pueden visualizar cómo ingresar a nuestra página web. Y bueno, recuerden que en ambas modalidades, la documentación entregada será revisada en el transcurso del ciclo escolar por un evaluador o evaluadora. Es decir, ustedes inician su registro del 24 de agosto al 4 de septiembre y se les asignará un tutor a partir del mes de septiembre, el cual revisará la documentación en los siguientes meses y su evaluación pues se registrará al finalizar el semestre. Chicos y chicas, es necesario estar al pendiente de las comunicaciones del programa de prácticas o del evaluador o evaluadora vía correo electrónico. Es necesario que revisen si el tutor o si nosotros les enviamos la información que se requiere para continuar con su proceso de acreditación. Y bueno, también les recomendamos que guarden el teléfono de CUSEA porque hay veces que les llamamos y no nos contestan porque no lo tienen registrado. Y bueno, la publicación de la información se publica en nuestras páginas web de Facebook y de Instagram o en nuestra página web en la cual lo pueden visualizar. Bueno, aquí ven nuestras extensiones también, en el cual, si ustedes cambian de celular, pues nos pueden avisar por estas extensiones y nosotros realizamos la documentación, el cambio del número de celular. Los documentos serán validados. Es importante tener atención en esta parte. Los documentos serán validados por el evaluador o evaluadora y en caso de detectar documentos apócrifos, la falta se turnará a la Comisión de Responsabilidades y Sanción del CUSEA, chicos, porque ya nos ha pasado que algunos estudiantes presentan documentación falsa. Y bueno, ¿cuál será el motivo? Pues por sustracción y o falsificación de documentos o de informes. Por eso es importante que cada quien realice también su informe final y que no realicen el plagio. Y bueno, esta información se contempla en el reglamento de responsabilidades vinculadas con faltas a la normatividad universitaria de la Universidad de Guadalajara. En caso de detectar documentos finales plagiados, pues la evaluación será no acreditada y se realizará una sanción bajo un expediente. Además de esto, de que van a tener su evaluación como no acreditado, pues deberán registrarse en el siguiente ciclo escolar bajo otra modalidad. Ya no podrán registrarse por la misma en la que participaron. Y bueno, así a manera de resumen, la fecha de registro y de carga de documentación, incluyendo su trabajo final, será del 24 de agosto al 4 de septiembre. Es necesario que cuenten con la información y con los documentos para poder realizar su registro en estas fechas, porque la plataforma y la recepción del recibo de pago solo se realiza en estas fechas. Y bueno, algunas obligaciones en todas las modalidades. Es necesario cumplir con los trámites administrativos y académicos para la realización y acreditación de la práctica profesional. Es necesario establecer el contacto con el tutor o evaluador. Y
o con el programa de prácticas si existiera alguna situación en lo particular. Y bueno, así es como pueden ingresar a nuestra página. Ingresan a la página web de CUSEA, se van a comunidad CUSEA, se van a programa de prácticas profesionales y así es como van a visualizar nuestra página web. Y aquí vienen las modalidades dependiendo en la cual ustedes quieran realizar su registro. Y bueno, para poder realizar el registro en sí, es necesario verificar que esté habilitado el botón que viene aquí del lado izquierdo que dice registro para alumnos. ¿Cuándo se habilita este botón? En la fecha establecida. ¿Cuándo es la fecha establecida? Del 24 de agosto al 4 de septiembre para experiencia de estancia de investigación y del 2 al 19 de junio para la modalidad de in situ. Y bueno, es necesario registrar los datos personales y los datos de la modalidad elegida y cargar todos los documentos. Es importante revisar los datos correctos, chicos, porque hay muchas veces que capturan su correo con errores. Y también es necesario capturar correctamente su código de estudiante. Bueno, una vez que ustedes realizan su registro en SIP, recibirán de forma automática por correo electrónico el formato de registro. Les llegará un correo donde dice que ya están registrados, pero ojo, esta solo es la confirmación de que pudieron realizar su registro, ¿sí? No deben responder ni escribir a ese correo electrónico porque ese correo solo es una respuesta automática que les manda nuestra plataforma. Cualquier comunicación la deben realizar en nuestro correo que es prácticas@cusea.udg.mx. Y bueno, es necesario registrar los datos y cargar los documentos. El registro de datos en la modalidad in situ se realiza hasta que eres aceptado en una entidad receptora. Si no eres aceptado aún, no puedes realizar el registro. Y bueno, aquí hay alguna información que nos pasa, por ejemplo, en el gobierno de Zapopan, les piden llevar al CIS un formato que lo pueden descargar de nuestra página web, el cual lo pueden encontrar entre el punto 4 y el punto 5 en la modalidad de in situ. Bueno, es importante recordarles que los documentos deben pesar menos de 10 gigabytes. Y ojo, las activaciones en el SIP se realizarán conforme se reciban los comprobantes de pago en físico. Los registros que no estén completos no se activan y se eliminan una vez que finaliza el registro. Por eso es necesario estar atento al correo electrónico y sobre todo ser paciente porque hay veces que tenemos pues muchos registros. Una vez que reciban el correo electrónico y que son activados, se les enviará una contraseña para que ustedes puedan ingresar al SIP esto será cuando los documentos se validen y se activen el usuario en el SIP. Para esto ustedes ya debieron haber entregado su ficha de pago en físico. Y bueno, aquí algunas preguntas. ¿Cómo sé si debo de pagar la orden de inscripción o reinscripción? Bueno, si es la primera vez que vas a realizar la práctica, debes de pagar la de inscripción. Si ya reprobaste una vez, debes de pagar la de reinscripción. Otra de las preguntas que nos realizan es, ¿debo hacer primero el servicio social o las prácticas profesionales? Bueno, nosotros sugerimos que primero realicen el servicio social y posteriormente las prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque en las prácticas profesionales los pueden contratar y entonces, si ya tienen su servicio social, ya no es necesario que tengan que renunciar para poder realizar el servicio social. Por eso se sugiere que primero se realice el servicio social.
Y bueno, también otra de las preguntas que nos hacen frecuentemente es si puedo realizar las dos cosas al mismo tiempo, el servicio social y la práctica profesional. Bueno, la verdad no se recomienda porque luego no cumplen con la práctica o con el servicio y después quieren darlo de baja. Entonces, por eso primero es necesario realizar el servicio y posteriormente la práctica. De que se puede, sí se puede, no hay nada que lo impida, más que su tiempo. Y bueno, por ejemplo, si yo ya estoy en el servicio social, pero terminaré a la mitad del semestre, ¿puedo empezar las prácticas profesionales en in situ en ese momento? No, la práctica profesional in situ tiene una fecha establecida para poder iniciar. Otro de las preguntas que nos hacen o de los comentarios es, me registré por experiencia profesional, pero apenas empezaré a trabajar, porque para el momento de la evaluación ya cumplí las horas requeridas en la modalidad in situ. No es posible, chicos. Deben de optar por una de las modalidades, ya sea por experiencia, haber realizado la práctica profesional o por la modalidad de in situ. Y bueno, ¿cuándo aparecen los créditos? Si ya me registré en el SIP, pero no mandé mis documentos y no revisé mi correo y el tutor me realizó algunas correcciones, pero lo omití y no di el seguimiento, bueno, pues no aparecerán los créditos o les aparecerá como no acreditado por no dar seguimiento a la práctica profesional. En resumen, para el ciclo 2026B, en la modalidad de estancia de investigación y experiencia profesional, se les asignará un evaluador. Es necesario ya haber realizado la estancia de investigación o la práctica voluntaria con las que tenemos convenio, haber realizado 6 meses o ser trabajador formal o becario en las entidades que no cuentan con convenio. Y bueno, en esta modalidad no se llenan formatos, solo es necesario estar atento a la solicitud de información que les podamos proporcionar adicional y realizar la retroalimentación del documento final con el tutor. Y bueno, en estas dos modalidades no se participa en un coloquio. Y el periodo de registro será del 24 de agosto al 4 de septiembre. En la modalidad in situ se les asigna un tutor, el cual, para poder realizar el registro en esta modalidad, es necesario haber revisado las vacantes ofertadas, contactar a la entidad receptora e iniciar con el ciclo escolar. El próximo registro será del 2 al 19 de junio y el inicio será en el mes de agosto, el inicio de la práctica. Ojo, no pueden iniciar antes. Y bueno, estos son los contactos del programa de prácticas profesionales. Nosotros nos encontramos en el A205 y también contamos con una oficina en la coordinación de extensión en el módulo o planta alta. Nuestro correo es prácticas@cusea.udg.mx y nuestras redes sociales, Prácticas Profesionales CUSEA en Facebook e Instagram. Nuestra página web la pueden buscar en Google, Prácticas Profesionales CUSEA, y ahí encontrarán la información de las modalidades. Y bueno, voy a contestar algunas de las preguntas que tenemos, algunas dudas que nos han hecho por la transmisión. Nos preguntan, por ejemplo, para solicitar el oficio, ¿se puede solicitar en cualquier momento una vez que inicie las prácticas voluntarias? No, esta la deben de solicitar antes de iniciar las prácticas voluntarias. Sí puede ser en cualquier momento del semestre, pero lo deben de solicitar antes de haber iniciado la práctica voluntaria, porque no hacemos oficios con fechas retroactivas. Preguntan también si queremos hacer las prácticas en algún lugar
especial. Ustedes pueden hacer la práctica en cualquier entidad y cuando no cuenta con un convenio, solo es necesario seguir en la entidad hasta el momento de la evaluación. Es decir, si ustedes ya están trabajando y del 24 de agosto al 4 de septiembre ya cumplieron los 6 meses, pero esta entidad no cuenta con un convenio, ustedes pueden realizar su registro, pero es necesario seguir en la entidad hasta ser evaluados. Nos hacen otra pregunta. ¿Se pueden tomar las prácticas obligatorias sin tener que registrar las materias en el semestre? Sí, sí es posible registrar las prácticas obligatorias. ¿Por qué? Porque tienen un valor de 8 créditos que es igual que una materia. ¿Cuántos meses dura la modalidad in situ? Bueno, dependiendo de cada programa educativo, varía desde las 240 horas hasta las 480. En nuestra página web pueden consultar las horas. Y bueno, no sé si, creo que son todas las dudas que tenemos. Tenemos otra duda. ¿Y si encuentro una entidad y cuenta con convenio en CUSEA, también se puede? Si la entidad cuenta con un convenio con CUSEA, ustedes deben de solicitar antes de iniciar la práctica un oficio para prácticas voluntarias, realizar los 6 meses de práctica y una vez que se concluyan estos 6 meses, ustedes podrán acreditar por la modalidad de experiencia. También nos preguntan si se quedará guardado el live. Sí, sí se quedará guardado. Dice que no tiene acceso al seguro facultativo porque soy mayor de 25 años. Bueno, todos los estudiantes cuentan con seguro facultativo, eso es importante. Si quieres, puedes acudir aquí al programa y te ayudamos a descargarlo o puedes ingresar a la página del IMSS y ahí revisar que sí cuentas con un seguro por ser estudiante de la Universidad de Guadalajara. También nos preguntan si se pueden tomar las prácticas obligatorias sin tener que registrar materias en el semestre. Si es posible. Si queremos hacer la práctica en algún lugar, esas son las que ya me habían pasado. Todos los documentos se encuentran en el sitio web, ¿sí? Todos los documentos de los ejemplos de los documentos para experiencia los puedes descargar de nuestra página web y los formatos correspondientes. Tenemos que subir esos documentos al momento de que terminemos los 6 meses. Los deben de subir al momento que se encuentre abierta la convocatoria. La próxima convocatoria es del 24 de agosto al 4 de septiembre. Aquí es cuando deben de cargar los documentos y es necesario haber cumplido 6 meses de práctica. También nos preguntan, ¿cuándo se publican las vacantes para la modalidad in situ? Bueno, estas se publican el día 2 de junio y tienen del 2 al 19 de junio para poder contactar a las entidades receptoras y poder ser sido aceptados en alguna de las entidades. Para la modalidad de experiencia profesional en el extranjero, ¿cuál es el proceso? Bueno, actualmente tendríamos que revisar tu caso en particular, para ver cómo hiciste esta práctica en el extranjero. Si estoy haciendo prácticas voluntarias y cumplo los 6 meses, el 9 de septiembre, puedo registrarlo en el ciclo 2026B. Si los cumples el 9 de septiembre, sí puedes realizar tu registro, pero debes de tener toda la documentación antes del 4 de septiembre. Si hacemos el registro en las fechas del 2026B, ¿cuándo se reflejarán? Se reflejan en CIAU a partir del mes de diciembre, cuando concluye el semestre. ¿Cuándo empieza el registro? Bueno, el registro es para la modalidad in situ del 2 al 19 de junio y para experiencia y estancia de investigación del 24 de agosto al 4 de septiembre. Y bueno, también tenemos un registro que es 2026B,
Este registro es exclusivo para estudiantes que ya no cuentan con materias para el ciclo 2026B. Y bueno, lo deben de comprobar en su Cardex. ¿Cuándo será este registro? Este registro es del 7 al 14 de mayo y solo es para la modalidad de experiencia. Ustedes realizan su registro del 7 al 14 de mayo y en el mes de junio se les asignará un evaluador. En esta modalidad no se llenan formatos, no se participa en el coloquio y bueno, en esta ocasión, este registro se realizará en el módulo o en la planta alta, en la coordinación de extensión. Es decir, una vez que hayan realizado el registro en la plataforma de SIP, ustedes deberán acudir a la coordinación de extensión en el módulo o planta alta en un horario de 9 a 5:30 para poder nosotros activarlos en la plataforma del SIP. Y bueno, creo que eso es todo y muchas gracias por acompañarnos.